Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado hablábamos de una denuncia que había comenzado en la jefatura de gabinetes de ministros de la Presidencia de la Nación y que había ingresado de manera anónima, que contaba una serie de situaciones muy feas, horribles, sindicadas a Emilio Jatón, entonces candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, asociándolo a lo peor de las prácticas que puedan imaginarse en Santa Fe y Santo Tomé. Esa denuncia fue remitida a la Jurisdicción Federal de Santa Fe y la verdad que ni siquiera se pudo comenzar una investigación porque estaba tan llena de vaguedades, tenía una faltante enorme de datos concretos que puedan vincular, en este caso el personaje Jatón o a la persona Jatón con los delitos, que se pidió el archivo y se archivó directamente. Ahí quedó un dato perturbador, que lo contamos nosotros también en ATP. Una captura de comunicaciones vía WhatsApp entre dos personas que justamente o supuestamente hablaban de la vinculación de Jatón con una serie de delitos. Y esta persona era la doctora Batistuti. Ajá. Ahora doctora abogada Batistuti, en ese momento era estudiante de abogacía. Recién matriculada, hace algunas semanas. Correcto. En ese momento funcionaria de José Corral. Este dato quedó ahí, digamos, haciendo mucho ruido, sin embargo, no se profundizó porque el dato en sí mismo no decía nada, aunque políticamente era un dato bastante interesante. Les voy a contar una historia de una persona que ingresa una denuncia el 30 de agosto del 2018 a una secretaría de coordinación que tenía el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, en donde daba cuenta de una serie de inmuebles que serían propiedades de testaferros de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Santa Fe y concretamente en la ciudad de Coronda. Coronda, aquí muy cerquita de la provincia de Santa Fe. Ahí se mencionaba, por ejemplo, un hotel Costa Soñada, se mencionaba un corralón con Strumat, una casa en el barrio Ponar, otro corralón llamado Coronda, una casa de electrodomésticos, es decir, se mencionaban solamente esos nombres. Un polirrubro. Y se los asociaba a Cristina Fernández de Kirchner, como que eran realmente propiedad de la actual vicepresidenta. Bueno, esa denuncia tenía como objetivo ingresar al expediente que nos investiga lo que se llama la causa de los cuadernos, esa causa que es media rara como se inició, un chofer arrepentido que se registraba todo día tras día de lo que era el circuito de la corrupción K o el supuesto circuito de la corrupción K, y que ya se habló bastante en todos los medios de comunicación. Sin embargo, como observan que ese dato esa denuncia tenía datos sobre Santa Fe, se remite a la provincia de Santa Fe. La toma el fiscal Walter Rodríguez, cuando la lee, observa que la denuncia no tenía ninguna característica típica de lo que debe ser una denuncia, es decir, nombrar con nombre y apellido, sindicar el delito, en todo caso asociar esa propiedad a una plata de la corrupción o a la plata tal vez de otro hecho ilícito. No había nada de eso. Sin embargo, el fiscal pide una serie de medidas que son de rigor. De mínima, averiguar el registro dominial de cada una de las inmuebles mencionados. Eso se hizo con la Dirección de Catastro de Santa Fe y con la Dirección de Investigaciones Patrimoniales del Ministerio de Seguridad de la provincia, además de la participación de Gendarmería. Un dato que es clave que me olvidé de mencionar. Esa denuncia anónima que ingresó al Ministerio de Seguridad de la Nación ingresa con un código, que fue el código C100-2081. Este código C100-2081 resguarda el anonimato al denunciante, pero cuando se toma la denuncia, por una cuestión de protocolo, se lo impone al denunciante una serie de características y obligaciones, por ejemplo, que debe dar en su nombre real y su documento. ¿Por qué?
Porque si la denuncia prospera en algún momento y tiene que aportar más información, tiene que estar a mano de la justicia para ser ubicado. O por el contrario, si la denuncia resultó ser falsa, debe ser susceptible de su ubicación para eventualmente la imputación del delito de falsa denuncia. Hasta ahora, hasta ese momento, el fiscal solamente tenía el dato C100-2081 de esta persona que denunciaba anónimamente. Pide una serie de medidas, como dijimos, y se queda estancado porque solamente tiene el registro dominial de los inmuebles, no podía asociar nada de eso a la denuncia original y por lo tanto le pide al Ministerio de Seguridad que informe el nombre y apellido del denunciante para pedirle más información. El Ministerio de Seguridad, entonces, con Patricia Bullrich, se niega, dice que esa información no puede darla, cuando esta situación es absolutamente clara en el Código Procesal Penal de la Nación y en la Constitución. La ley debe imponerse sobre este anonimato, debe pedirse que se levante esta figura de anonimato y el Ministerio, en este caso, el órgano administrativo, darle información al respecto. El Ministerio de Seguridad no lo dio, pasó el tiempo y cambió la administración Bullrich a Sabrina Frederick. Vuelve a pedir la información al fiscal Rodríguez, en este caso a Frederick, sobre que informe sobre la identidad de la persona identificada hasta entonces como C100-2081, porque debía profundizar la investigación. ¿Qué responde el Ministerio de Seguridad ya con otra gestión al frente? Que nunca existió esa información o que por el contrario fue destruida. Entonces acá el fiscal federal de Santa Fe dice, frente a la imposibilidad de avanzar sobre este asunto, porque la denuncia no es denuncia, no describe hechos delictivos, porque los titulares registrales no guardan relación con la denuncia, y porque solamente se tenía intención de vincular a esta denuncia con un personaje de Coronda llamado Luis Zacarías. Y este nombre es muy conocido porque los hermanos Zacarías tuvieron dos de ellos involucrados en lo que se llamó la causa por el tráfico de efedrina ilegal a México, pero Luis Zacarías no estuvo dentro de esa investigación. Sí, por ejemplo, la casa de Luis Zacarías fue allanada en enero del 2016 por pedido del juez federal Sergio Torres, creyendo que en esa casa se ocultaban los hermanos Lanata y su consorte de fuga en ese momento, Víctor Esquilachi, tema que ya también hemos hablado en otra oportunidad. En síntesis, no había denuncia, se intentó, como decimos nosotros, pegarle el chicle de todos estos bienes a Zacarías y vincular a Zacarías con Cristina. Esto, más allá de que puede haber en el mundo de la política relaciones reales, esto en términos legales debe ser muy contundente, debe ir más allá de la probabilidad, debe haber realmente nexos que puedan probarse. Como esto no se pudo probar, el fiscal federal pidió que se declare nula el acta telefónica que registró aquella denuncia y en consecuencia toda la denuncia en su totalidad. Es decir, en otros términos, se usó, o todo hace prever, que se usó un mecanismo que puede ser muy loable, que puede ser muy importante, que puede ser indispensable para dilucidar hechos de corrupción. En este caso me parece que se habría usado para otra cosa, para aprovecharse de ese rol que tenía el macrismo y que lo usaba mucho para abrir denuncias muy flojitas de papeles en distintas jurisdicciones. Bueno, en esta jurisdicción alguien se dio cuenta de que eso no era un sinsentido, no había, digamos, ningún hecho claramente graficado como una denuncia concreta, y además se le rechazó en varias oportunidades el pedido de levantar el anonimato al denunciante, se lo negaron, y cuando cambió de gestión se informó que fue destruido o nunca existió. Frente a esa situación se decidió... Ahora, Héctor, lo que no me queda claro es lo siguiente. Una vez que se hace la denuncia anónima, ¿no hay forma de rastrear quién fue? ¿Se sabe? ¿Se sabe quién fue? No, porque cuando se llamaba a esta secretaría, llamaba a Rodrigo Villarreal. Yo tengo información sobre cualquier cosa. Vamos a seguir este ejemplo sobre Cristina y sus bienes en Coronda.
a vos se te imponen de ciertas obligaciones. Por ejemplo, te van a pedir tu nombre completo, tu DNI, tu domicilio, te van a crear un código a esa denuncia para que tu nombre no sea nunca divulgado, sea protegido, pero en la parte administrativa del Ministerio de Seguridad debían resguardar tu nombre, tu identidad completa y real para eventualmente una solicitud de la justicia. Mientras tanto, mientras esa denuncia prospera con un código, en este caso la C100-2081, hasta que la justicia pide en todo caso levantar el secreto. Secreto que después no es incorporado en el expediente, queda guardado en la secretaría del juzgado y es inviolable, no se puede abrir de ninguna manera, queda sobrelacrado incluso la identidad real del denunciante. Es decir, y respondiendo a tu pregunta, debió quedar en el Ministerio de Seguridad, y siempre y cuando haya sido real esta denuncia por parte de un anónimo y no haya sido impulsada directamente por el macrismo para ir a cazar a tal o cual opositor, debería haber quedado dentro del Ministerio de Seguridad. ¿Qué informó Frederick? Sobre este pedido no tenemos información porque no existió o porque fue destruido. Claro. Es importante este dato, digamos, para saber cómo... Acá estaba viendo las noticias, digamos, de aquel momento, del 8 y 9 de enero. Dice, los prófugos por los prófugos allanaron la casa de un ex secretario privado de Cristina, los hermanos Zacarías, Bueno, se trata de donde vive Luis Zacarías en Coronda. Allanaron en Coronda la casa de uno de los hermanos Zacarías. Lo que pasa, a ver, hay que aclarar una cosa. Lo que sucede, digamos, con los Zacarías es que todos tenían que ver con el Estado y todos tenían que ver con el kirchnerismo. No, de hecho hubo en su momento el famoso operativo Flipper, se había llamado, me acuerdo, sí. Galeano, corregime si me equivoco. No, pero no guarda relación. Claro, no tiene... Bueno, a lo que voy es que los Zacarías, digo, el apellido Zacarías, con la Cedronar en su momento, con ceremonial y protocolo de presidencia, era un apellido que circulaba siempre en el contexto del poder y en relación con Cristina Fernández, ¿no? En aquel momento. Totalmente. Pero a lo que voy es esto, Juan y Rodrigo, no se puede usar la estructura judicial para decir, más allá que la vinculación política existía, los Zacarías tienen ese pasado junto a la efedrina que es realmente muy turbio, pero vos no podés no podés decir 2 más 2 que tiene que dar 4 y la justicia investigar, porque vos no podés asociar a Zacarías a un sinnúmero de bienes que fueron probados que no le pertenecían y además vincular a Zacarías como testaferro de la actual vicepresidenta. Eso realmente es un enchastre, es realmente utilizar a la justicia... tiene un fin político, está claro. Tiene un fin político. Y en ese contexto, además, en agosto del 2018, un dato que me olvidé contar, se estaba debatiendo, el 15 de agosto se iba a debatir, del 2018, si el Congreso daba luz verde al pedido de Bonadío, entonces con vida, de allanar las propiedades de Cristina. No hubo quórum ese 15 y se allanó el 22, una semana después. En ese contexto se da esta denuncia, además, en el que todo el mundo hablaba de los bienes de Cristina, las casas de Cristina, los testaferros de Cristina. En ese contexto se da esta denuncia. A eso es lo que me quería referir. Los Zacarías tenían vinculación con el kirchnerismo muchísima durante muchísimos años. 2 hermanos Zacarías tenían vinculación con la efedrina, el tráfico de efedrina, sí, fueron incluso procesados por María Servina y Cubría por ese hecho junto con integrantes de la Cedronar del kirchnerismo. Ahora, hacer toda una ensalada, creyendo que toda esa ensalada te va a permitir además pegarle otro chicle a alguien o a un opositor en ese momento, es lamentable. Sí. Es lamentable. Y es muy parecido al ejemplo que dimos anteriormente sobre cómo quisieron afectar el honor de una persona, en este caso de Emilio Jatón, vinculándolo a cosas horribles, cuando no había nada que pudiese asociarse en esa denuncia. O en esa pero en eso sí dejaron las huellas. En eso sí dejaron las huellas. Si estamos hablando de que hay una en un chat, está en investigación, en un chat aparece una exfuncionaria municipal
que no era cualquier funcionaria municipal, sino que era la que manejaba el territorio después de Medrano, y que era súper de la mesa chica de José Corral. Digo, todos los caminos conducen a Roma. ¿No es? Digo, sí, sí. Por deducción nada más, se sabe que Corral estaba atrás de esto. Y pasó algo además muy parecido a esto que contamos sobre Corón, de los supuestos bienes de Cristina. Cuando el fiscal pide a la jefatura de gabinetes la identidad real del denunciante, que insisto, lo puede pedir el fiscal y el juez para profundizar la investigación o por el contrario, para denunciar si es falsa denuncia, en ese momento también se le negó la identidad. Lo que a mí me hace pensar lo siguiente: ¿existían realmente personas interesadas en denunciar la corrupción en este país para mejorar el país? ¿O había una intención deliberada de alguien de la política de hacer creer que había una denuncia sobre cierto asunto para motorizarla a los tribunales amigos o supuestamente amigos y enchastrar a personalidades de la política? Porque la política realmente tiene personajes que realmente están muy cuestionados y todos lo sabemos. Ahora, ¿queremos jugar a esas reglas todos nosotros? Del que todo vale para bajar un candidato de la oposición en tal o cual momento. A mí me parece que eso te demuestra lo peor, a lo peor donde puede llegar la política, y me parece que en ese sentido, y ya lo estamos viendo con la mesa judicial, la función de la AFI, el espionaje ilegal, me parece que esto que estamos contando formaba parte de un combo. Como que nos estamos dando cuenta que esto, lo que todos creíamos que podía llegar a existir, realmente existió como metodología. Durante los 4 años del macrismo existió como metodología esta idea de creer que la justicia o los jueces amigos o fiscales amigos te iban a hacer la segunda, Héctor, y te iban a pegar un chicle con cualquier cosa horrible. Y es lo que contábamos el otro día. No es casualidad que en septiembre de 2016 se lo detiene a Caballo Suárez, que era el capo, digamos, de los portuarios marítimos. Y en 2018, si no me equivoco, 19, lo detienen a Hermes Juárez, que era el capo de los estibadores fluviales. Entonces digo, esta cuestión, y ahora que aparece justamente diciendo Hermes Juárez, diciendo que lo habían citado en Casa Rosada para apretarlo, y le pidieron a la empresa, mejor dicho, le pidieron su poder de la cooperativa, que la quería Vicentín y por lo tanto Dietrich. O sea, el affair Dietrich-Vicentín puede aparecer tranquilamente, digamos, como un capítulo Santa Fe, con lo que acabas de mencionar, un capítulo Santa Fe del espionaje en la época del macrismo. Y aquí, en la ciudad de Santa Fe también aparece. No es casualidad, digamos, que Corral haya sido uno de los nenes mimados de Marcos Peña y de Mauricio Macri. Sí, ¿cómo comienza la denuncia contra Hermes Juárez? Con una denuncia anónima. También. En ese caso, alguien con alguna luz empezó a escribir, empezó a asociar, alguien con alguna noción legal o jurídica entendió que una denuncia debe describir personas, hechos, circunstancias y posible comisión de delitos. Ahí en esa denuncia era anónima también, fíjate vos, ahora que lo mencionás lo recuerdo, había una serie de elementos que posibilitaban empezar una investigación penal, pero también anónima, también todo anónimo. Todas estas cuestiones mediante personas supuestamente indignadas con ciertas metodologías. Entonces, ¿estas personas existieron? Yo tengo la idea de que no, pero bueno, ¿existieron? ¿O fue la política que simulaba crear un acta telefónica de alguien que llamó y trataba de impulsar una investigación penal? Esto es terrible, porque esto es por definición lo que se llama lawfare, utilizar a la justicia para la guerra política, para bajar de un ondazo a un opositor con una causa judicial. Fíjense ustedes, si hubiese prosperado lo de Emilio Jatón, es el precandidato intendente con mayor intención de voto en ese momento. Fíjense si un fiscal o un juez
amigo del poder hubiese dicho, voy a investigar, y además, como se suele decir vulgarmente, revoleaba la denuncia a los periodistas y a los medios. El perjuicio que hubiese tenido el actual intendente de Santa Fe, que después tendrá otro tipo de problemas, de errores, que lo contaremos, que tiene que ver con su actividad como intendente. Pero fíjense ustedes, imagínense el perjuicio que hubiese tenido. Sí, sí. Y además las consecuencias de que todo iba a terminar en la nada, el pueblo no lo iba a votar, o probablemente no lo votaba por esa denuncia que era trucha, y estaríamos frente a otra situación política también. ¿Cómo pueden torcer la voluntad del electorado? A eso me refiero, Sí. tratando de enchastrar con este tipo de maniobras a la oposición. Y corre para cualquier oficialismo, para el macrismo y también para los otros.